Un mensaje equivocado en medio de la noche. Una madre desesperada. Un millonario sin corazón. Pero lo que él decidió hacer cambiaría todo para siempre. La pantalla del teléfono iluminó el rostro de Sebastián Correa a las 3 de la madrugada con un brillo azulado que contrastaba contra la oscuridad absoluta de su penthouse. El mensaje que acababa de recibir era de un número desconocido, y sus primeras palabras hicieron que su ceja se arqueara con fastidio inmediato. Por favor, necesito tu ayuda. Es sobre Tomás. Los doctores dicen que sin el tratamiento... Sebastián ni siquiera terminó de leer. Con un movimiento automático de sus dedos, escribió una respuesta cortante. Número equivocado. No me molesten. Bloqueó el contacto, dejó caer el teléfono sobre las sábanas de seda egipcia, que costaban más que el salario mensual de una persona promedio, y volvió a cerrar los ojos. Para él, las interrupciones nocturnas eran simplemente otra molestia de vivir en un mundo lleno de gente que constantemente necesitaba algo. Pero el teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Lo siento mucho, sé que es tarde. Pensé que este era el número de mi hermana Patricia. Pero si me estás leyendo, por favor, solo necesito que alguien me escuche. No tengo a nadie más. Esta vez, algo en el tono desesperado del mensaje hizo que Sebastián se detuviera. No era compasión lo que sintió. Era curiosidad mórbida. ¿Quién era tan ingenuo como para derramar sus problemas a un extraño en mitad de la noche? Decidió responder, no por bondad, sino por puro entretenimiento. ¿Y qué exactamente esperas que haga un desconocido con tus problemas? La respuesta llegó casi instantáneamente, como si la persona del otro lado hubiera estado esperando con el teléfono en la mano, aferrándose a cualquier señal de conexión humana en medio de su desesperación. Solo escucharme. Solo, necesito decirle a alguien que estoy aterrada. Mi hijo está enfermo y no sé cómo voy a pagar el tratamiento. Trabajo 2 turnos todos los días, pero no es suficiente. Los doctores dicen que si no actuamos pronto... Sebastián sintió una punzada de irritación. Por supuesto, pensó. Otra historia triste de alguien que no había planificado bien su vida y ahora esperaba que otros resolvieran sus problemas. Había escuchado miles de versiones similares de empleados pidiendo adelantos, de organizaciones benéficas solicitando donaciones, de conocidos lejanos que súbitamente reaparecían con oportunidades de inversión. Mira, escribió con frialdad calculada, todos tenemos problemas. La diferencia es que algunos trabajamos lo suficientemente duro como para resolverlos nosotros mismos en lugar de molestar a extraños en mitad de la noche. Envió el mensaje y esperó, anticipando que la persona se ofendería y dejaría de escribir. Pero lo que llegó a continuación lo tomó completamente desprevenido. Tienes razón, perdóname, no debí molestarte. Es solo que... Llevo días sin dormir, y cuando vi que había marcado mal, pensé que tal vez el universo me estaba dando una señal. Qué tonta, ¿verdad? El universo no manda señales a gente como yo. Que tengas una buena noche, desconocido. Y gracias por responder, aunque sea para recordarme que estoy sola en esto. Sebastián miró el mensaje durante un momento largo. Había algo en esa resignación tranquila, en esa ausencia de súplica adicional o manipulación emocional que le resultó extrañamente perturbador. La mayoría de las personas que pedían ayuda se volvían insistentes, agresivas, o intentaban generar culpa. Esta persona simplemente se había rendido. Debió haber dejado las cosas ahí. Debió haber puesto el teléfono en modo avión y olvidado todo el intercambio. Pero en lugar de eso, sus dedos se movieron casi por voluntad propia. Espera, ¿qué tiene tu hijo? La respuesta tardó más esta vez, como si la persona estuviera sorprendida de que la conversación continuara. Una condición neurológica. Necesita medicamentos especializados y terapias que el hospital público no cubre. He estado haciendo todo lo posible, vendiendo lo poco que tenía, pidiendo préstamos que nunca podré pagar, pero sigo quedándome corta. Cada mes es una carrera contra el reloj, esperando que pueda juntar lo suficiente antes de que su condición empeore. Sebastián se sentó en la cama, completamente despierto ahora. Algo en la especificidad del problema, en la manera metódica en que la persona describía su situación sin dramatismo excesivo, le pareció genuino de una manera que no había experimentado en años. ¿Y el padre del niño? Se fue cuando recibimos el diagnóstico. Dijo que no había firmado para esto.
Supongo que pensó que tener una familia era como devolver un producto defectuoso cuando no cumple tus expectativas. El cinismo amargo en esas palabras resonó con algo profundo en el pecho de Sebastián. Él mismo había dicho cosas similares sobre las personas, sobre las relaciones, sobre el mundo en general. Pero escucharlo dirigido hacia alguien más, especialmente hacia un padre que había abandonado a su hijo enfermo, le produjo una sensación desagradable que no pudo identificar inmediatamente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Apenas está comenzando a vivir. Es pequeño, inocente, lleno de vida a pesar de todo. Me sonríe cada mañana como si el mundo fuera un lugar mágico, sin entender por qué mamá llora tanto cuando cree que él está dormido. Sebastián sintió algo moviéndose en su interior. Algo que había mantenido cuidadosamente enterrado bajo capas de éxito financiero y distanciamiento emocional calculado. Se levantó de la cama y caminó hacia las ventanas panorámicas que ofrecían una vista de la ciudad iluminada, pensando. Desde su posición elevada, podía ver las luces de miles de hogares donde personas probablemente enfrentaban sus propias batallas silenciosas. Durante años, había observado la ciudad desde esta altura, con una sensación de superioridad, creyendo que su éxito lo colocaba por encima de los problemas mundanos de la gente común. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuántas historias como esta estaban desarrollándose en esos hogares iluminados. ¿Por qué me estás contando todo esto?, escribió. No me conoces. Podría ser cualquiera. Porque necesitaba decírselo a alguien que no me conociera. Todos en mi vida me miran con lástima o me juzgan por mis decisiones. Mi familia dice que debía haber sido más cuidadosa, que debía haber elegido mejor al padre de mi hijo. Mis compañeros de trabajo están cansados de escuchar mis problemas. Pero tú eres solo un desconocido en la noche. Tu opinión de mí no puede herirme porque nunca nos conoceremos. Hay libertad en eso. Sebastián se encontró caminando de regreso a la cama, una sonrisa irónica tocando sus labios. Esta persona tenía razón de una manera que probablemente no entendía completamente. Su anonimato le daba poder, pero también responsabilidad. Podía decir cualquier cosa sin consecuencias, pero cada palabra que eligiera tendría impacto en alguien que claramente estaba al borde del colapso emocional. ¿Sabes qué pienso?, escribió, decidiendo ser brutalmente honesto. Pienso que la vida es injusta. Pienso que no hay karma ni justicia universal. Pienso que las cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo, y que el universo no se preocupa por nuestro sufrimiento. Esperó, medio anticipando que la persona explotaría o se derrumbaría, pero la respuesta que llegó lo sorprendió nuevamente. Estoy de acuerdo. Completamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a pesar de saber eso, todavía me levanto cada mañana y sigo intentando. Todavía creo que si trabajo lo suficientemente duro, si me sacrifico lo suficiente, tal vez pueda cambiar nuestra historia. Qué ilusa, ¿verdad? No ilusa. Sebastián se encontró escribiendo. Persistente. Hay diferencia. ¿La hay? Porque desde donde estoy parada, la persistencia sin resultados solo parece otra forma de negación. Sebastián se detuvo, leyendo ese mensaje varias veces. Esta persona, quienquiera que fuera, tenía una claridad mental que contradecía su situación desesperada. No estaba buscando consuelo falso ni palabras motivacionales vacías. Estaba buscando conexión genuina con alguien que entendiera que a veces la vida simplemente no tiene soluciones fáciles. Entonces, ¿por qué sigues?, preguntó. Por esa sonrisa, por esos ojos que me miran como si yo fuera capaz de mover montañas. Mi hijo cree que soy invencible, y no puedo ser la que le enseñe que su madre es solo una persona asustada que no sabe qué más hacer. Sebastián cerró los ojos. Había pasado décadas construyendo muros emocionales, convenciéndose de que la vulnerabilidad era debilidad y que el apego era peligroso. Pero estas palabras penetraron esas defensas de una manera que no había experimentado desde que era joven, desde antes de que aprendiera que el mundo empresarial no tenía espacio para sentimientos. ¿Cómo te llamas?, escribió, sorprendiéndose a sí mismo. Hubo una pausa larga antes de que llegara la respuesta. Valeria. ¿Y tú, desconocido amable que me ha dado más de su tiempo del que merezco? Sebastián miró su nombre en la pantalla, considerando si debía revelar su identidad. Su nombre era conocido en círculos empresariales. Una búsqueda rápida le revelaría a Valeria exactamente quién era.
Decidió usar solo su primer nombre. Sebastián. Gracias, Sebastián. Por escuchar. Por no juzgarme más duramente de lo que ya me juzgo a mí misma. Por recordarme que hay personas despiertas a esta hora que también están lidiando con sus propios demonios. ¿Quién dice que estoy lidiando con demonios? Lo estás. Nadie responde mensajes de extraños a las 3 de la madrugada si su vida está completamente en orden. Todos estamos rotos de alguna manera. Algunos solo lo esconden mejor. La observación era tan precisa que Sebastián sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Esta mujer, esta madre desesperada que no podía pagar el tratamiento de su hijo, acababa de verlo con más claridad que las personas que lo conocían desde hace años. «Eres perceptiva», escribió. «Soy mesera. Mi trabajo es leer a la gente, entender lo que necesitan antes de que lo pidan. He visto a cientos de personas exitosas sentarse en mi sección, con relojes caros y conversaciones importantes, completamente vacíos por dentro. El éxito no llena el vacío, Sebastián. Solo lo hace más fácil de ignorar». Sebastián se rió, un sonido áspero que resonó en el silencio de su penthouse. Esta mujer estaba diagnosticando su vida desde el otro lado de una pantalla, usando nada más que intuición y honestidad brutal. ¿Y tú qué sugieres? ¿Que renuncie a todo y encuentre significado en la simplicidad? No. Sugiero que uses lo que tienes para hacer algo que importe. Tienes recursos, Sebastián. Puedo sentirlo por la manera en que escribes, por el hecho de que estás despierto a esta hora en lugar de preocupado por llegar temprano al trabajo mañana. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esos recursos que te haga sentir verdaderamente vivo? La conversación había tomado un giro que Sebastián no había anticipado. De alguna manera, había pasado de ser el que ofrecía perspectiva a ser el que recibía lecciones de vida de una mujer que acababa de conocer. «No te conozco», Sebastián escribió lentamente, «pero siento como si me estuvieras viendo de maneras que nadie más lo hace. Tal vez es más fácil ser honesto con extraños. No tenemos nada que perder». Sebastián miró el reloj. Habían pasado más de 2 horas desde el primer mensaje. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. «Necesitas dormir», escribió. «Y yo también». «Tienes razón. Gracias nuevamente, Sebastián». Esta conversación significó más de lo que puedes imaginar. Sebastián debió haber dejado las cosas ahí. Debió haber guardado el teléfono y continuado con su vida como si nada hubiera pasado. Pero en lugar de eso, escribió algo que cambiaría todo. «Valeria, dame el nombre del hospital donde tratan a tu hijo». El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del penthouse, cuando Sebastián finalmente cerró su laptop después de horas de investigación exhaustiva. Lo que había comenzado como simple curiosidad se había transformado en algo completamente diferente, algo que él mismo no terminaba de comprender. Había encontrado el hospital, había investigado la condición neurológica que Valeria había mencionado vagamente, había calculado costos de tratamientos, medicamentos especializados y terapias de rehabilitación. Los números que aparecían en su pantalla eran simultáneamente insignificantes para alguien de su posición financiera y absolutamente devastadores para una madre soltera que trabajaba como mesera. Pero lo que más lo perturbaba no eran los números. Era la pregunta que había estado resonando en su mente desde que terminó la conversación. ¿Por qué le importaba? El teléfono vibró con mensajes de su asistente confirmando reuniones. Sebastián miró el horario repleto de compromisos empresariales, cada uno diseñado para incrementar su imperio, para consolidar su poder, para demostrar su superioridad en el mundo de los negocios. Ninguno le importaba en lo más mínimo. Horas después, cuando el sol ya había salido completamente, Sebastián se encontró haciendo algo impensable: cancelar todas sus reuniones y conducir hacia una parte de la ciudad que normalmente evitaba. Su asistente respondió con mensajes cada vez más frenéticos. Sebastián ignoró cada notificación. El Hospital Central Metropolitano no era el tipo de instalación médica donde Sebastián normalmente consideraría recibir atención. Las paredes necesitaban pintura fresca, las salas de espera estaban abarrotadas, y había una sensación de cansancio institucional que permeaba cada corredor. Sebastián se detuvo en la entrada, súbitamente consciente de cuán fuera de lugar lucía. Consideró dar media vuelta, regresar a su mundo de comodidad, y pretender que nada de esto había sucedido. Entonces escuchó el llanto. No era un llanto común.
Era el sonido desgarrador de un niño pequeño gritando con un dolor que claramente iba más allá de lo físico. Era terror puro, confusión absoluta sobre por qué su cuerpo lo estaba traicionando de maneras que su mente infantil no podía comprender. Sebastián siguió el sonido casi involuntariamente, sus pies moviéndose antes de que su cerebro pudiera procesar la decisión. Lo que vio al doblar la esquina hacia la sala de espera de neurología pediátrica lo golpeó como un puñetazo directo al estómago. Una mujer joven sostenía a un niño pequeño que convulsionaba violentamente en sus brazos. El cuerpo del pequeño se sacudía de maneras que parecían imposibles, sus ojos girando hacia atrás, saliva acumulándose en las comisuras de su boca. Pero lo que destrozó algo fundamental dentro de Sebastián no fue la escena médica en sí, era la expresión en el rostro de la madre. Terror absoluto mezclado con una resignación que solo podía venir de haber presenciado esta pesadilla cientos de veces antes. Sus manos sostenían a su hijo con una delicadeza desesperada, tratando de protegerlo mientras su propio cuerpo lo atacaba desde adentro, y en sus ojos, Sebastián vio algo que lo perseguiría durante días, la mirada de alguien que sabe exactamente cómo se siente sostener a tu hijo mientras sufre, sabiendo que no hay nada que puedas hacer, excepto estar ahí mientras su mundo colapsa una y otra vez. «Ya viene, mi amor, ya viene», la madre susurraba con voz quebrada. «Mamá está aquí. Siempre estoy aquí». El personal médico respondió con una eficiencia que hablaba de práctica dolorosa. Una enfermera apareció con medicación de emergencia. Un doctor corrió desde otro pasillo. Pero incluso mientras trabajaban para estabilizar al niño, Sebastián podía ver la verdad brutal en sus expresiones profesionales. Esto era rutina para ellos. Otro episodio. Otra crisis. Otra familia atrapada en un ciclo interminable de emergencias médicas que consumían no solo sus recursos financieros, sino sus almas. Sebastián se encontró paralizado, incapaz de apartar la mirada mientras el niño gradualmente dejaba de convulsionar. El pequeño colapsó en los brazos de su madre, completamente exhausto, su cuerpecito temblando con los últimos ecos del episodio. La madre lo acunaba, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras besaba la frente sudorosa de su hijo. «Lo siento mucho, bebé», susurraba una y otra vez. «Mamá lo siente tanto. Ojalá pudiera quitarte este dolor. Ojalá pudiera cambiar lugares contigo». Algo dentro de Sebastián se rompió completamente en ese momento. Durante décadas había racionalizado su indiferencia con argumentos sobre responsabilidad personal y meritocracia. Pero ninguna cantidad de trabajo duro podía proteger a este niño de una condición neurológica que había heredado por pura casualidad genética. Ningún nivel de decisiones correctas podía cambiar el hecho de que esta madre, quien claramente amaba a su hijo con cada fibra de su ser, simplemente no tenía los recursos para darle el tratamiento que necesitaba. «¿Puedo ayudarlo?». Una voz interrumpió sus pensamientos. Una enfermera lo había abordado. Su expresión una mezcla de profesionalismo y sospecha ante su presencia inusual en esta sección del hospital. Sebastián intentó hablar pero descubrió que su voz no funcionaba correctamente. Aclaró su garganta intentando recuperar algo de compostura. «Esa mujer», señaló hacia donde la madre todavía sostenía a su hijo ahora dormido por agotamiento. «¿Pasa esto seguido?». La enfermera lo estudió durante un momento, claramente debatiendo cuánta información compartir con este extraño bien vestido. «Varios episodios por semana», respondió finalmente. «A veces más. Depende de si puede mantener el suministro de sus medicamentos actuales. Cuando se quedan sin ellos». Dejó la frase sin terminar, pero el significado era brutalmente claro. «¿Y no hay nada que el hospital pueda hacer? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero los tratamientos especializados, los medicamentos que realmente podrían controlar su condición de manera consistente, no están cubiertos por el sistema público, y cuestan más de lo que ella podría ganar en años». Sebastián sintió náuseas. «¿Cuántos casos como este hay aquí?». La enfermera hizo un gesto amplio hacia la sala de espera, donde docenas de familias esperaban en diversas etapas de desesperación. «¿Ve a todas estas personas? Cada una tiene una historia similar. Niños con condiciones tratables si tuviéramos los recursos. Padres trabajando múltiples empleos, pero aún así quedándose cortos. Familias vendiendo todo lo que tienen solo para ganar unos meses más. Esta no es la excepción, es la norma.
Las palabras golpearon a Sebastián como una revelación devastadora. Durante toda su vida adulta, había operado bajo la ilusión de que el sufrimiento era principalmente el resultado de malas decisiones o falta de esfuerzo. Pero mirando alrededor de esta sala de espera, viendo las expresiones de padres que claramente estaban haciendo todo humanamente posible, y aún así perdiendo, esa ilusión se desintegró completamente. «Necesito hablar con alguien», Sebastián dijo con urgencia. «Alguien que pueda explicarme cómo funciona el sistema. ¿Qué se necesita para hacer diferencia real?» La expresión de la enfermera se suavizó ligeramente ante su evidente sinceridad. «La trabajadora social, Marina, puede ayudarlo. Pero le advierto, una vez que escuche las historias completas, una vez que entienda realmente la magnitud del problema, no podrá desverlo. Cambiará cómo ve el mundo». «Bien», Sebastián respondió con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Necesito que cambie». La oficina de Marina era pequeña, pero organizada con eficiencia obsesiva. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con una expresión que mezclaba compasión profesional con agotamiento profundo, lo recibió con evidente escepticismo. «Me dicen que quiere información sobre programas de asistencia», comenzó sin preámbulos. «¿Es para un familiar?». Sebastián vaciló. «Para alguien que necesita ayuda. Y aparentemente para muchos otros». Marina lo estudió con la mirada penetrante de alguien que había visto demasiadas promesas vacías. «Los programas existentes son insuficientes. Las listas de espera son de meses, a veces años. Los criterios de elegibilidad excluyen a familias que desesperadamente necesitan ayuda. Y francamente, incluso cuando califican, la cobertura raramente es suficiente». «Entonces el sistema está roto», Sebastián declaró. «El sistema está diseñado para fallar». Marina corrigió con amargura apenas contenida. «Porque arreglarlo requeriría que personas con recursos decidieran que las vidas de niños pobres importan tanto como las ganancias corporativas». El comentario era claramente una prueba, un desafío para ver si Sebastián se ofendería y se iría como probablemente habían hecho otros antes que él. En lugar de eso, asintió lentamente. «Tienes razón. Y yo soy parte del problema. He sido parte del problema durante décadas». La honestidad brutal de su admisión pareció desarmar a Marina. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «¿Qué lo trajo aquí hoy?», preguntó con curiosidad genuina. «Vi algo que no puedo desver», Sebastián respondió, pensando en la madre acunando a su hijo después de la convulsión. «Y conocí a alguien que me hizo cuestionar cada decisión que he tomado sobre cómo uso mi riqueza». Marina abrió uno de sus archivadores y sacó un folder grueso. «Tengo 20 familias en mi lista ahora mismo que están en situaciones desesperadas. Cada una con historias que te romperán el corazón. ¿Quieres escucharlas?». «Necesito escucharlas». Sebastián corrigió. Durante las siguientes horas, Marina compartió historias que sistemáticamente destrozaron cada racionalización que Sebastián había construido sobre desigualdad y mérito. Había un padre durmiendo en su vehículo entre turnos de trabajo para ahorrar dinero de renta, destinándolo al tratamiento de su hija. Una abuela criando a su nieto enfermo, después de que ambos padres los abandonaran, trabajando hasta que su propio cuerpo colapsaba de agotamiento. Una pareja joven que había agotado todos sus ahorros en el primer año de diagnóstico y ahora enfrentaba decisiones imposibles sobre cuáles síntomas tratar y cuáles simplemente soportar. Marina finalmente sacó un archivo específico, su voz volviéndose más suave. «Es una de nuestras situaciones más difíciles. Madre soltera, trabaja 2 turnos todos los días. Su hijo necesita medicamentos especializados que cuestan más de lo que ella gana en medio año. Ha vendido todo lo que tiene de valor. Ha pedido préstamos a tasas que básicamente garantizan que nunca saldrá de deuda. Y aún así, cada mes es una crisis porque nunca es suficiente». Sebastián sintió su corazón acelerarse. «¿Cómo se llama?». Marina lo miró con sorpresa. «No puedo dar información específica sin consentimiento. Las regulaciones...». «Valeria», Sebastián dijo suavemente. «Se llama Valeria, y su hijo es Tomás». El silencio que siguió fue tan denso que Sebastián podía escuchar su propio pulso latiendo en sus oídos. «¿Cómo?». Marina comenzó, su expresión transformándose de profesional a completamente desconcertada. «Ella me contactó por error», Sebastián explicó. «Un número equivocado en mitad de la noche.
y tuvimos una conversación que cambió algo fundamental en mí. Marina cerró el archivo lentamente, procesando esta información imposible. Valeria nunca pide ayuda a nadie. Es orgullosa de una manera que a veces me preocupa más que su situación financiera. El hecho de que te contactara, incluso por error, estaba en su punto de quiebre. Sebastián terminó. Y yo necesitaba estar en el mío. ¿Qué planeas hacer? Marina preguntó cuidadosamente. Todo lo que sea necesario, no solo por Valeria y Tomás, sino por cada familia en esa lista. Quiero establecer algo sostenible, algo que realmente funcione. Y necesito tu ayuda para hacerlo correctamente. Marina lo estudió durante un largo momento, buscando señales de falsedad o agenda oculta. Aparentemente encontró lo que estaba buscando porque asintió lentamente. Esto va a requerir más que dinero. Va a requerir compromiso real, estructura apropiada, seguimiento constante. No puedes simplemente lanzar dinero al problema y esperar que se resuelva solo. Lo sé, y estoy listo para hacer el trabajo. ¿Por qué? Marina presionó. ¿Qué ganas tú con esto? Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente sobre sus motivaciones de una manera que exigía honestidad real. Redención, tal vez, admitió finalmente. O tal vez, solo la oportunidad de finalmente usar mi riqueza de una manera que me haga sentir como un ser humano real en lugar de una máquina de acumular dinero. La honestidad cruda de su respuesta pareció resonar con Marina. Bien, porque voy a mantenerte responsable de cada promesa que hagas. Estas familias ya han sufrido suficiente. No toleraré que les des falsas esperanzas. No lo haré, Sebastián prometió. Dame los detalles de todo lo que necesitas. Nombres, números, estructuras legales, lo que sea necesario. Cuando finalmente salió del hospital, horas después, con una carpeta llena de información que pesaba como plomo en sus manos, el día ya estaba avanzado. Su teléfono estaba repleto de mensajes furiosos sobre reuniones perdidas, oportunidades de negocios que habían pasado, socios irritados por su ausencia inexplicable. Nada de eso importaba. Había un mensaje que importaba, de un número que ahora conocía mejor que cualquier contacto de negocios. Buenos días, Sebastián. Espero que hayas podido descansar. Gracias nuevamente por anoche. Me diste algo que no tenía hace mucho. Esperanza. Sebastián miró el mensaje, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Tenía información ahora. Sabía exactamente qué enfrentaba Valeria. Sabía cómo ayudar no solo a ella, sino a docenas de familias. Sabía el peso real de la responsabilidad que estaba a punto de asumir, pero también sabía algo más, que si simplemente aparecía con dinero, resolviendo problemas como un salvador rico, robaría precisamente la dignidad que Valeria valoraba tanto. Escribió cuidadosamente. Valeria, ¿podríamos encontrarnos para tomar café? Me gustaría conocer a la persona detrás de los mensajes. La respuesta tardó lo suficiente como para que empezara a preocuparse de haber sobrepasado sus límites. ¿Esto es real? ¿Realmente quieres conocer a una mesera agotada con más problemas que soluciones? Quiero conocer a la mujer más sabia con quien he hablado en años. Los problemas son temporales. La sabiduría es permanente. Otro silencio que se sintió eterno. Hay una cafetería cerca del hospital. Refugio del amanecer. ¿Mañana cuando termine mi turno? ¿A qué hora terminas? Tarde, siempre tarde. Pero si realmente quieres conocerme, esa es mi realidad. Sebastián sonrió, una expresión genuina que sintió extraña después de años de sonrisas corporativas calculadas. Envíamela ahora, estaré ahí. Mientras conducía de regreso, pasando de los barrios pobres cercanos al hospital hacia las zonas exclusivas donde vivía, Sebastián fue testigo del contraste brutal que siempre había ignorado convenientemente. En el espacio de 20 minutos, pasó de calles con baches donde niños jugaban en parques oxidados a avenidas perfectamente pavimentadas con jardines manicurados. Era el mismo ciudad, pero eran mundos completamente diferentes. Y por primera vez en su vida, Sebastián no podía fingir que no veía la diferencia. La cafetería Refugio del Amanecer no era el tipo de establecimiento que Sebastián frecuentaba normalmente. Las sillas desiguales, las mesas con marcas de décadas de uso, y el aroma mezclado de café barato con empanadas recalentadas, hablaban de un lugar que servía a trabajadores que contaban cada moneda, no a empresarios que nunca miraban los precios.
Sebastián llegó temprano, algo completamente fuera de carácter para alguien acostumbrado a hacer esperar a otros como demostración de poder. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, rechazando el impulso de revisar constantemente su teléfono. Había cancelado otra ronda de reuniones importantes. Su asistente había dejado de preguntar si estaba bien y simplemente enviaba recordatorios cada vez más urgentes sobre compromisos que estaba ignorando. Nada de eso importaba en este momento. La puerta se abrió y Sebastián supo inmediatamente que era ella, aunque nunca se hubieran visto antes. Valeria Montes entró con el tipo de cansancio que se había convertido en parte de su postura corporal, llevando una mochila desgastada y un termo que claramente había visto mejores días. Su rostro mostraba las líneas de alguien que sonreía genuinamente cuando encontraba razones para hacerlo, pero que también había llorado demasiadas noches en soledad. Sus ojos se encontraron a través de la cafetería, y algo indefinible pero completamente real pasó entre ellos. Era el reconocimiento de dos personas que ya se conocían íntimamente a través de palabras escritas en la oscuridad, ahora enfrentando la vulnerabilidad adicional de la presencia física. Valeria caminó hacia la mesa con pasos que trataban de proyectar más confianza de la que claramente sentía. Sebastián se puso de pie, un gesto anticuado de cortesía que raramente usaba en su mundo de negocios, donde todo era calculado para mantener ventaja psicológica. Sebastián. Ella dijo simplemente, su voz exactamente como él la había imaginado. Cálida pero cansada, suave pero con un núcleo de acero. Valeria. Él extendió su mano, pero ella vaciló visiblemente antes de aceptarla. Cuando finalmente lo hizo, Sebastián notó las callosidades que hablaban de años de trabajo manual, el temblor ligero que sugería que estaba más nerviosa de lo que aparentaba. Se sentaron en un silencio que era simultáneamente incómodo y extrañamente íntimo. Finalmente, Valeria habló con una honestidad brutal que Sebastián ya había aprendido a esperar de ella. No sé por qué vine. Parte de mí cree que esto es una trampa elaborada, que eres algún tipo de estafador o peor. Pero otra parte, dejó la frase colgando. ¿Otra parte? Sebastián la animó. Otra parte necesita creer que todavía existen personas genuinas en el mundo. Y tus mensajes sentían genuinos de una manera que no he experimentado en mucho tiempo. Un mesero se acercó y Valeria automáticamente ordenó lo más barato del menú. Café solo. Sebastián notó cómo sus ojos habían pasado sobre las opciones de comida con un anhelo que inmediatamente reprimió, calculando mentalmente lo que podía permitirse gastar. 2 cafés, Sebastián le dijo al mesero, y traiga el especial del día para ambos. El completo. No necesito... Valeria comenzó a protestar. Lo sé, pero yo sí necesito comer, y sería grosero hacerlo solo. Sebastián mintió suavemente. Una mentira que ambos reconocieron, pero que preservaba la dignidad de Valeria. Cuando el mesero se fue, Valeria lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado, de maneras que los análisis de negocios nunca capturaban. «Eres rico», declaró sin pregunta. «Puedo verlo en tu reloj, en cómo te sientas, en la manera en que ordenaste comida sin mirar los precios. Entonces, ¿qué quiere un hombre rico de una mesera agotada? Porque en mi experiencia, cuando personas de tu mundo se interesan en personas de mi mundo, siempre hay un ángulo». La franqueza brutal debería haberlo ofendido. En lugar de eso, Sebastián se encontró respetándola aún más. «Tienes razón en sospechar. Y tienes razón en que soy rico. Pero no hay ángulo aquí, Valeria. Solo curiosidad genuina sobre la mujer que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre valor y mérito. Cuestionamiento que durará ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? Hasta que tu conciencia se sienta lo suficientemente limpia y puedas regresar a tu vida cómoda». Las palabras cortaban porque tocaban el miedo secreto que Sebastián había estado evitando confrontar. Que esto era temporal, que eventualmente su transformación se desvanecería y regresaría a ser el hombre que había sido. «No lo sé», admitió con honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «No sé si este cambio es permanente o solo un momento de claridad temporal, pero sé que fui al hospital ayer». Valeria se quedó quieta. «¿Qué hospital?» «El Central Metropolitano. Vi a un niño tener una convulsión. Vi a su madre sostenerlo mientras su mundo colapsaba. Y algo dentro de mí se rompió de maneras que no creo que puedan repararse.
Las lágrimas aparecieron en los ojos de Valeria tan repentinamente que Sebastián supo que había tocado algo profundo. «Ese es mi mundo», susurró. «Eso es lo que vivo varias veces por semana, excepto que ese niño es Tomás, y esa madre soy yo. Y cada episodio me muestra exactamente cuán impotente soy para proteger a mi propio hijo». El mesero trajo la comida, creando una pausa necesaria en una conversación que se había vuelto intensamente personal muy rápidamente. Sebastián observó cómo Valeria miraba el plato frente a ella con una expresión compleja. Gratitud mezclada con vergüenza por necesitar algo tan básico. «Come», él dijo suavemente. «Por favor». Valeria tomó el primer bocado con la dignidad de alguien que se negaba a mostrar cuánta hambre realmente tenía. Pero Sebastián notó cómo sus hombros se relajaron ligeramente, cómo sus ojos se cerraron brevemente en apreciación de comida caliente que no había tenido que preparar ella misma después de un turno agotador. «Conocí a Marina», Sebastián dijo después de darle tiempo para comer en paz. «Tu trabajadora social». Valeria dejó de masticar, su expresión transformándose en alarma inmediata. ¿Por qué estabas hablando con Marina? Porque necesitaba entender la magnitud del problema, y porque necesitaba saber cómo ayudar apropiadamente en lugar de simplemente lanzar dinero y esperar que resolviera todo. «No quiero tu dinero», Valeria dijo bruscamente, dejando su tenedor con un golpe que hizo que otros clientes miraran brevemente. «Lo sé, lo dijiste desde el principio. Pero Valeria, tengo recursos que podrían cambiar no solo tu situación, sino la de docenas de familias. Y no usarlos cuando sé que existen sería», buscó la palabra correcta, «cobardía moral. O satisfacción de ego. Jugar a ser salvador para sentirte mejor contigo mismo». La acusación era justa, y Sebastián no la evadió. «Tal vez ambas cosas. Tal vez mi motivación no es completamente pura. Eso invalida el resultado potencial». Valeria lo miró durante un largo momento, evaluando algo que iba más allá de sus palabras. «Mi hijo no es un proyecto de caridad. No soy una historia triste para que te sientas bien sobre ti mismo. Somos personas reales con dignidad real, y si no puedes ver eso, veo eso». Sebastián interrumpió con intensidad. «Es exactamente lo que veo. Y es exactamente por qué estoy aquí sentado frente a ti preguntando permiso en lugar de simplemente aparecer con cheques y soluciones preempacadas». El silencio que siguió fue denso con evaluación mutua. Finalmente Valeria habló con voz más suave. «¿Qué quieres de mí, Sebastián?» «Quiero que me enseñes», respondió inmediatamente. «Quiero entender tu mundo. Quiero conocer a Tomás. Quiero aprender cómo es vivir la vida que has estado viviendo. Y entonces, solo entonces, quiero hablar sobre cómo mis recursos podrían ayudar de maneras que respeten tu autonomía y dignidad». «¿Por qué?», Valeria presionó. «¿Por qué te importa tanto? Hay miles de personas sufriendo en esta ciudad. ¿Qué me hace especial?». Sebastián consideró mentir, ofrecer alguna respuesta noble sobre justicia social o responsabilidad. Pero Valeria merecía honestidad. «Porque tú me viste. En mitad de la noche, sin saber quién era, me viste con más claridad que personas que me conocen desde hace décadas. Dijiste que estaba roto, y tenías razón. Y por alguna razón, eso me dio permiso para finalmente admitir cuán vacío me he sentido mientras acumulaba éxito tras éxito». Lágrimas genuinas aparecieron en los ojos de Valeria ahora. «No soy sabia, Sebastián. Soy solo una madre aterrada haciendo lo mejor que puede con recursos imposiblemente limitados. No tengo respuestas mágicas. No necesito respuestas mágicas. Necesito honestidad. Y eso es algo que has dado generosamente desde el primer mensaje». Valeria limpió sus lágrimas con el dorso de su mano, un gesto que hablaba de alguien acostumbrada a llorar en privado, pero raramente en público. «Si realmente quieres conocer mi mundo, necesitas entender algo primero. No es romántico, no es inspirador, es agotador, aterrador y a menudo humillante. Es trabajar hasta que tu cuerpo colapsa y aún quedarte corta. Es contar cada moneda mientras decides entre comida para ti o medicamento para tu hijo. Es sonreír a clientes que te tratan como invisible mientras internamente estás gritando de agotamiento y miedo». «Quiero entenderlo todo», Sebastián dijo firmemente, «lo feo y lo difícil. Porque he pasado demasiados años viviendo en una burbuja donde esas realidades no me tocaban». Valeria estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de falsedad o agenda oculta.
Aparentemente encontró suficiente sinceridad porque asintió lentamente. Termino mi turno en el hospital a las 11 de la noche. Voy a recoger a Tomás de la casa de mi vecina que me hace el favor de cuidarlo. Llegas a mi apartamento alrededor de medianoche. Si realmente quieres ver mi vida, puedes venir. Pero te advierto, no es bonito. Dame la dirección. Sebastián respondió sin hesitación. Valeria escribió en una servilleta con letra que temblaba ligeramente. Luego la empujó a través de la mesa. Una cosa más, agregó con voz que contenía advertencia. Si vienes y decides que esto es demasiado, si decides que prefieres tu vida cómoda, necesito que me lo digas directamente. No me des falsas esperanzas solo para desaparecer después. Ya he tenido suficiente abandono en mi vida. La referencia al padre de Tomás colgaba sin decir en el aire entre ellos. No voy a desaparecer, Sebastián prometió, sabiendo que era una promesa que cambiaría fundamentalmente el curso de su vida. La dirección que Valeria había escrito en la servilleta llevó a Sebastián a un vecindario que técnicamente estaba a solo 40 minutos de su penthouse, pero que podría haber sido otro planeta completamente. Los edificios se inclinaban con la fatiga de décadas sin mantenimiento apropiado, las calles tenían baches que parecían cráteres lunares, y la iluminación pública era esporádica en el mejor de los casos. Sebastián estacionó su vehículo y sintió miradas inmediatas de los residentes que claramente reconocían que no pertenecía allí. Su primer instinto fue activar las alarmas de seguridad y considerar si esto era una decisión inteligente. Pero entonces recordó la expresión en el rostro de Valeria cuando lo invitó a su mundo. El desafío implícito en sus palabras. Si decides que esto es demasiado, no iba a ser demasiado. El edificio de apartamentos donde vivía Valeria tenía un lobby que olía a humedad y comida de docenas de cocinas diferentes. El ascensor tenía un letrero escrito a mano. Descompuesto. Usar escaleras. Sebastián comenzó a subir los 5 pisos, pasando puertas donde escuchaba conversaciones familiares, llantos de bebés y el sonido constante de televisores viejos. En el 4º piso, se encontró con una mujer mayor sentada en el pasillo, claramente esperando algo o alguien. ¿Busca a alguien?, preguntó con suspicacia evidente. A Valeria Montes. Me está esperando. La expresión de la mujer se suavizó inmediatamente. Ah, entonces usted es el desconocido del que me habló. Soy Graciela, la vecina que cuida a Tomás cuando Valeria trabaja. Sebastián sintió un nudo en su garganta al darse cuenta de que Valeria había mencionado su visita. Había confiado lo suficiente en él como para compartir esto con alguien en su vida real. Ella llegó ya, hace 20 minutos. Está tratando de poner a dormir a Tomás, pero el pequeño tuvo un día difícil. Graciela lo estudió con la mirada penetrante de alguien que había visto demasiadas promesas rotas. No sé qué intenciones tiene usted, joven, pero esa mujer y ese niño han sufrido suficiente. Si viene aquí a jugar al Salvador solo para desaparecer después. No voy a desaparecer, Sebastián dijo con la misma convicción que había usado con Valeria. Eso lo veremos, Graciela respondió, pero había algo menos hostil en su tono. Señaló una puerta al final del pasillo. Apartamento 412. Sebastián caminó hacia la puerta con pasos que de repente se sentían pesados con el peso de lo que estaba a punto de presenciar. Tocó suavemente y escuchó movimiento interno. Luego la voz de Valeria. ¿Quién es? Sebastián. Hubo una pausa larga. Luego el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió revelando a Valeria con aspecto aún más agotado que en la cafetería. Su cabello atado en una coleta apresurada, usando ropa cómoda que había sido remendada múltiples veces. «¿Viniste?», dijo, y había genuina sorpresa en su voz. «Dije que vendría». Valeria se hizo a un lado, permitiéndole entrar a un apartamento que no era más grande que el baño principal del penthouse de Sebastián. Pero a diferencia de su hogar minimalista y frío, este espacio respiraba vida. Dibujos de un niño cubrían las paredes. Libros de biblioteca estaban apilados cuidadosamente en cada superficie disponible, y había una calidez que ninguna decoración cara podría comprar. «Es pequeño», Valeria dijo con una mezcla de defensiva y resignación. «Es un hogar», Sebastián corrigió, y lo decía en serio. Su penthouse era un espacio para vivir. Este era un lugar donde se vivía realmente. Un sonido suave vino de la única habitación separada. Valeria levantó un dedo a sus labios.
Tomás finalmente se durmió. Ha tenido 3 episodios hoy. Su cuerpo está agotado. Sebastián sintió su pecho apretarse. ¿Puedo verlo? Valeria lo estudió durante un momento, claramente debatiendo si permitir a este hombre relativamente desconocido, tan cerca de su hijo vulnerable. Finalmente asintió, y lo guió hacia la habitación. Lo que Sebastián vio rompió algo fundamental dentro de él. Tomás era pequeño para su edad. Su cuerpecito acurrucado en una cama individual con sábanas decoradas con personajes de dibujos animados, que claramente habían sido lavadas cientos de veces. Su rostro tenía la inocencia absoluta de la niñez, pero también las marcas sutiles de sufrimiento constante. Ojeras que no deberían existir en alguien tan joven. Labios agrietados de medicamentos, y pequeños moretones en sus brazos donde las ubúes y agujas habían encontrado sus venas demasiadas veces. Pero lo que más impactó a Sebastián fue la expresión de paz en el rostro dormido del niño. A pesar de todo su sufrimiento, había confianza completa en su sueño. Confianza de que su madre lo protegería, de que el mundo tenía sentido, de que mañana sería mejor. Es hermoso. Sebastián susurró. Es mi vida entera. Valeria respondió, su voz quebrándose ligeramente. Cada decisión que tomo, cada sacrificio, cada momento de cada día, es por él, para que pueda tener una oportunidad de vida normal. Salieron de la habitación en silencio. Valeria cerró la puerta suavemente y se dejó caer en el sofá pequeño que claramente también servía como su cama por las noches. Sebastián se sentó en la única silla, que crujió bajo su peso. ¿Quieres café? Valeria preguntó con hospitalidad automática, a pesar de su agotamiento evidente. No, quiero que descanses. No puedo descansar. Mi cerebro nunca se apaga. Siempre estoy calculando. ¿Cuánto dinero necesito para la próxima receta? ¿Cuántos turnos extras puedo tomar sin colapsar? ¿Cuánto tiempo más puedo mantener este ritmo antes de que mi cuerpo me traicione como el cuerpo de Tomás lo traiciona a él? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa? Valeria se rió. Un sonido amargo que contenía años de privación de sueño. No recuerdo. Meses, tal vez. Entre mis turnos y los episodios nocturnos de Tomás, duermo en fragmentos. 30 minutos aquí, 1 hora allá. Es como vivir en un estado constante de jet lag. Sebastián sintió una vergüenza profunda al recordar sus propias quejas sobre insomnio ocasional, acostado en sábanas de 1000 hilos mientras se preocupaba por problemas empresariales que en retrospectiva parecían completamente triviales. ¿Qué pasó hoy?, preguntó suavemente. Valeria cerró sus ojos, claramente debatiendo cuánta vulnerabilidad mostrar. Finalmente habló con voz que temblaba con fatiga emocional. El primer episodio fue en la mañana, justo antes de que Graciela llegara para cuidarlo mientras yo iba a mi turno temprano. Duró 7 minutos. 7 minutos viendo a mi hijo convulsionar mientras yo no podía hacer nada, excepto sostenerlo y rogar que parara. El segundo fue al mediodía. Graciela me llamó llorando porque pensó que esta vez no iba a detenerse. Tuve que correr del hospital, arriesgando mi trabajo para llegar aquí. ¿Y el tercero? Justo antes de que llegaras. Tomás estaba tratando de dibujarme algo. Un regalo porque sabe que he estado triste. Y entonces, su mano comenzó a temblar, sus ojos se pusieron en blanco, y colapsó. El dibujo quedó a medio terminar en el suelo. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria. Ni siquiera puede terminar un dibujo sin que su propio cuerpo lo ataque. Sebastián sintió lágrimas formándose en sus propios ojos, algo que no había experimentado en décadas. ¿Puedo verlo? ¿El dibujo? Valeria se levantó y recogió un papel del suelo. Era un dibujo infantil simple pero conmovedor. 2 figuras de palo, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol brillante. Las palabras, «Te amo, mamá», estaban escritas con ortografía creativa en la esquina. Él me pregunta por qué lloro tanto. Valeria continuó, su voz quebrándose completamente ahora. Y no sé cómo explicarle a un niño que lloro porque lo amo tanto que me duele físicamente, porque cada día tengo terror de perderlo, porque me siento como la peor madre del mundo por no poder darle el tratamiento que necesita. No eres la peor madre, Sebastián dijo con convicción feroz. Eres exactamente lo opuesto. Estás haciendo lo imposible con recursos imposibles. Pero no es suficiente. Nunca es suficiente.
El mes pasado tuvimos que reducir una de sus medicaciones porque no pude pagar la dosis completa. Sé que eso probablemente causó el aumento en sus episodios este mes. Literalmente estoy eligiendo entre alimentarnos y mantenerlo estable. ¿Qué tipo de madre tiene que hacer esas elecciones? Sebastián se movió del asiento a sentarse junto a Valeria en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero ofreciendo presencia física. Una madre en un sistema roto que la ha fallado a ella y a su hijo. Esto no es tu falla, Valeria. Es la falla de una sociedad que permite que esto suceda. Las fallas del sistema no hacen que sus convulsiones duelan menos. No hacen que sea más fácil verlo sufrir. Lo sé, y siento profundamente no haber entendido esto antes. No solo sobre ti y Tomás, sino sobre todas las familias viviendo esta realidad mientras yo acumulaba riqueza que nunca podría gastar. Valeria lo miró con ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué, Sebastián? ¿Ahora que has visto mi vida en toda su gloria miserable? ¿Ahora que sabes exactamente cuán roto está todo? Ahora uso cada recurso que tengo para arreglarlo. No solo para ti, sino para cada familia que Marina tiene en esa lista. Para cada madre durmiendo en fragmentos. Para cada niño que no puede terminar un dibujo. Los sistemas no se arreglan con intenciones buenas. Se necesita más que dinero. Lo sé. Por eso necesito que seas mi socia en esto, no mi proyecto de caridad. Necesito que me enseñes qué funciona realmente, qué respeta la dignidad de las familias, qué crea cambio sostenible. Valeria estudió su rostro durante un largo momento. ¿Por qué debería confiar en ti? Dame una razón real. Sebastián consideró la pregunta, sabiendo que su respuesta determinaría todo lo que vendría después. Porque estoy aquí. Porque vine cuando podría haber permanecido cómodo en mi burbuja. Porque vi a tu hijo y sentí algo que pensé que había perdido hace décadas. La urgencia absoluta de hacer que el sufrimiento pare. Y porque creo que tú puedes enseñarme a ser el tipo de persona que quiero ser en lugar del tipo de persona que he sido. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido de la habitación de Tomás. Ambos se tensaron, esperando otro episodio. Pero era solo el niño moviéndose en sueño, murmurando algo ininteligible. Valeria se levantó para verificar, regresando momentos después con expresión ligeramente más relajada. Todavía durmiendo. ¿Cuándo es su próxima cita médica? Sebastián preguntó. En 2 semanas, con la doctora Islas, la especialista neurológica, excepto que... Valeria vaciló. ¿Excepto qué? Excepto que debo 3 meses de copagos de citas anteriores. Si no pago algo antes de esta cita, probablemente la cancelarán. Y entonces perdemos acceso a la única doctora que realmente entiende su condición. Sebastián sintió furia ardiendo en su pecho. ¿Cuánto debes? No, Valeria dijo firmemente. No voy a dejar que pagues mis deudas. No funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? No lo sé todavía. Pero si realmente quieres ayudar, necesita ser de una manera que no me haga sentir como una limosnera. Necesita preservar mi agencia, mi capacidad de tomar decisiones sobre la vida de mi hijo. Era exactamente la respuesta que Sebastián necesitaba escuchar. Los días siguientes pasaron en un torbellino que transformó fundamentalmente la rutina de Sebastián. Canceló reuniones que antes consideraba críticas, ignoró llamadas de socios molestos por su ausencia inexplicable, y pasó cada momento disponible aprendiendo sobre un mundo que había existido paralelo al suyo durante toda su vida. Marina se convirtió en su guía primaria, presentándole familias cuyas historias reflejaban la de Valeria con variaciones devastadoras. Conoció a un padre que trabajaba 3 empleos y dormía 4 horas por noche para pagar la rehabilitación de su hija. Una abuela que había vendido su casa para costear cirugías de su nieto, ahora viviendo en una habitación alquilada. Una pareja joven que había decidido no tener más hijos porque no podían arriesgarse a otro diagnóstico que los destruyera financieramente. Cada historia añadía peso a algo que crecía dentro de Sebastián, una urgencia feroz de crear cambio sistemático. Pero era su tiempo con Valeria y Tomás lo que realmente lo transformaba. Había comenzado a visitarlos regularmente, siempre preguntando permiso, siempre respetando los límites que Valeria establecía. Conoció a Tomás propiamente una tarde cuando el niño despertó de una siesta, mientras Sebastián conversaba con Valeria sobre estructuras de fondos de asistencia. El pequeño lo estudió con la curiosidad directa de la niñez, sin los filtros sociales de los adultos. ¿Quién eres? Tomás preguntó, acurrucándose contra su madre,
pero manteniendo sus ojos grandes y curiosos fijos en Sebastián. «Soy Sebastián, un amigo de tu mamá. ¿Eres rico?». La pregunta salió con la honestidad brutal que solo los niños pueden producir. «Tienes ropa como la gente rica de la televisión». Valeria se tensó, claramente preocupada de que Sebastián se ofendiera. Pero él se encontró sonriendo genuinamente. «Sí, tengo mucho dinero». «Entonces, ¿por qué vienes aquí? Los ricos no vienen a lugares como nuestro edificio». Lo escuché decirle a Graciela. «Porque tu mamá está enseñándome cosas que el dinero no puede comprar». Tomás consideró esto con la seriedad de alguien evaluando información nueva. «Mamá es muy inteligente y trabaja mucho, pero a veces llora cuando piensa que estoy dormido». El comentario partió el corazón de Sebastián, especialmente porque Tomás lo dijo con tal naturalidad, como si el sufrimiento de su madre fuera simplemente parte de su realidad normal. «Tu mamá te ama mucho», Sebastián dijo suavemente. «Lo sé, por eso me pongo mejor, para que no tenga que llorar más». La lógica infantil de que él podía controlar su condición neurológica con pura voluntad era devastadora en su inocencia. Sebastián vio lágrimas formándose en los ojos de Valeria mientras escuchaba a su hijo asumir responsabilidad por algo completamente fuera de su control. «Tomás, cariño», Valeria dijo con voz temblorosa, «tú no tienes que ponerte mejor para mí. Solo necesitas ser mi niño hermoso. Pero si me pongo mejor, tendremos más dinero para comida y no tendrás que trabajar tanto». El silencio que siguió fue tan cargado emocionalmente que Sebastián sintió como si el aire se hubiera vuelto sólido. Este niño pequeño había internalizado completamente la crisis financiera de su familia. Había tomado sobre sus hombros jóvenes la culpa por circunstancias que ni siquiera adultos podían controlar. «¿Sabes qué, Tomás?», Sebastián se encontró diciendo. «A veces las cosas difíciles pasan y no es culpa de nadie. No es culpa de tu mamá. Y definitivamente no es tu culpa. Es solo mala suerte. Pero la buena noticia es que hay personas trabajando para hacer que las cosas sean más justas. ¿Como superhéroes? Como personas normales que deciden ayudarse entre sí». Tomás lo consideró. Luego asintió con la aceptación simple de la niñez. «¿Quieres ver mis dibujos?». Durante la siguiente hora, Sebastián se sentó en el suelo del pequeño apartamento mientras Tomás le mostraba cada dibujo que había creado, explicando historias elaboradas detrás de cada línea de crayón. Había una normalidad en ello que contrastaba brutalmente con la realidad médica que enfrentaban. Por esos 60 minutos, Tomás era solo un niño mostrando su arte a un adulto que realmente prestaba atención. Pero entonces llegó el episodio. Tomás estaba en medio de explicar un dibujo de un dragón cuando su mano comenzó a temblar. El crayón cayó. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpecito comenzó a convulsionar con violencia que parecía imposible en alguien tan pequeño. Valeria reaccionó con la velocidad de práctica dolorosa, colocándolo suavemente en el suelo, girando su cabeza hacia un lado, verificando su reloj para cronometrar la duración. Sus movimientos eran eficientes, pero Sebastián podía ver el terror absoluto en sus ojos, el trauma de presenciar esto cientos de veces sin que nunca se volviera más fácil. «¿Qué puedo hacer?», Sebastián preguntó, sintiendo una impotencia que era completamente nueva para alguien acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder. «Nada. Solo, quédate aquí. No quiero estar sola». Sebastián se arrodilló junto a ellos, testigo de algo que cambiaría fundamentalmente cómo veía cada momento de su vida futura. El episodio duró 4 minutos, que se sintieron como horas. Cuando finalmente terminó, Tomás colapsó, completamente agotado, murmurando débilmente por su madre. «Te tengo, bebé. Mamá está aquí, siempre estoy aquí». Valeria lo levantó con brazos que temblaban de fatiga emocional más que física, llevándolo a su cama. Cuando regresó a la sala momentos después, su rostro estaba mojado con lágrimas que ya ni intentaba ocultar. «Esto es mi vida», dijo con voz rota. 3, 4, 5 veces al día a veces. Cada vez preguntándome si será el que no pare, si será el que me lo quite. Sebastián sintió algo rompiéndose completamente dentro de él. Durante semanas había estado aprendiendo sobre el problema de manera abstracta, intelectualizando el sufrimiento, planificando soluciones desde la distancia cómoda de datos y números. Pero esto no eran datos. Esto era un niño sufriendo mientras su madre miraba impotente. «Esto termina ahora», Sebastián declaró con convicción feroz.
La cita con la doctora Islas, las deudas, los copagos, todo, termina. Sebastián, Valeria comenzó. Escúchame, no estoy hablando de caridad. Estoy hablando de justicia. Estoy hablando de usar recursos que tengo para corregir un sistema que ha fallado a tu familia y a cientos como la tuya. Y necesito que me dejes hacer esto, Valeria. No porque tú lo necesites, sino porque yo necesito hacerlo. No puedo aceptar. ¿Por qué? ¿Por orgullo? Valeria, tu hijo acaba de tener una convulsión en el suelo de su sala. El orgullo es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse en este momento. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero contenían una verdad que ambos necesitaban confrontar. Valeria se dejó caer en el sofá, su cuerpo finalmente cediendo bajo el peso de agotamiento acumulado. ¿Y qué viene después? ¿Me convierto en tu proyecto de caridad? ¿Tu historia inspiradora para contar en eventos de recaudación de fondos? ¿Tu prueba de que eres una buena persona? No, te conviertes en mi socia, en mi maestra, en la persona que me ayuda a entender cómo crear sistemas que realmente funcionen. Y Tomás recibe el tratamiento que necesita sin que tú tengas que elegir entre alimentarlo y medicarlo. Es mucho dinero, Sebastián. No solo la cita, son los medicamentos, las terapias, los equipos especializados. Estamos hablando de cantidades que tomaría años pagar. Tengo $1.200 millones, Sebastián dijo con una calma que contrastaba con la magnitud de la cifra. Literalmente no podría gastar todo ese dinero en mi vida, incluso si lo intentara. Cada día que no lo uso para ayudar a familias como la tuya es un día que estoy eligiendo activamente permitir sufrimiento que podría prevenir. ¿Y Marina? ¿Y las otras 20 familias en su lista? ¿Y las cientos que no están en ninguna lista pero sufren igual? Todos. Estoy estableciendo el fondo que discutimos. 500 millones inicialmente, estructurado para crear cambio sostenible. Pero tú y Tomás son primero, no porque sean más importantes que otras familias, sino porque ustedes me enseñaron a ver lo que había estado ignorando. Valeria lo miró durante un largo momento, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. ¿Por qué haces esto realmente? Y quiero la verdad completa, no la versión noble. Sebastián consideró la pregunta sabiendo que este momento requería honestidad radical. Porque he estado vacío durante décadas y no lo sabía. Porque acumulé riqueza como si los números en mi cuenta bancaria me hicieran real. Como si el poder me hiciera importante. Y entonces recibí un mensaje equivocado en mitad de la noche de una mujer que me vio más claramente que nadie en años. Y me di cuenta de que había estado persiguiendo las cosas incorrectas, valorando las métricas incorrectas, viviendo una vida que era exitosa en papel pero completamente sin sentido en realidad. Eso no responde por qué nosotros específicamente. Porque Tomás me miró hoy y preguntó si yo era rico con la misma curiosidad que preguntaría sobre cualquier cosa. Sin juicio, sin envidia, solo curiosidad genuina. Y cuando le mostré sus dibujos, me explicó cada uno como si mi opinión importara genuinamente. Ese niño ve bondad en el mundo, a pesar de todo su sufrimiento. Y si permito que ese sufrimiento continúe cuando tengo poder para detenerlo, entonces, soy exactamente el tipo de monstruo que pensaba que no era. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz débil de Tomás desde la habitación. «Mamá». Valeria se levantó inmediatamente, y Sebastián la siguió. Tomás estaba despierto, todavía exhausto, pero luciendo más alerta. «¿Cómo te sientes, mi amor?» «Cansado. Pero el señor Sebastián todavía está aquí». «¿No se fue?» «No me fui», Sebastián confirmó desde la puerta. Estaba esperando para despedirme apropiadamente. ¿Volverás? Tomás preguntó con esperanza infantil. Si tu mamá me lo permite, sí. Tomás miró a su madre con ojos suplicantes. Valeria suspiró, una rendición que era también una aceptación. Puede volver, dijo suavemente. Cuando Sebastián finalmente salió del apartamento horas después, encontró a Graciela todavía esperando en el pasillo, claramente habiendo escuchado partes de la conversación a través de las paredes delgadas. ¿Es usted real?, la mujer mayor preguntó directamente. ¿O es otro hombre haciendo promesas que desaparecerá cuando las cosas se pongan difíciles? Soy real, Sebastián respondió. Y no voy a desaparecer. Esa niña ha sufrido más de lo que cualquier persona debería. Y ese pequeño ángel no merece lo que está pasando. Si usted los lastima, no lo haré. Tiene mi palabra.
Graciela lo estudió con la mirada penetrante de alguien que había vivido lo suficiente para distinguir verdad de falsedad. Bien, porque si lo hace, tendrá que responderme a mí, y no soy tan amable como Valeria. Sebastián sonrió a pesar de la seriedad del momento. Lo tendré en cuenta. Mientras conducía de regreso esa noche, pasando nuevamente por el contraste brutal entre vecindarios, Sebastián tomó su teléfono y llamó a Marina. Necesito que organices una reunión con las 20 familias de tu lista. Y con Valeria. Mañana, si es posible. ¿Para qué? Marina preguntó con cautela. Para anunciar que el fondo está activo. Para informarles que sus luchas financieras con tratamientos médicos terminaron. Y para pedirles que me enseñen cómo hacer esto correctamente para que otras familias no tengan que esperar años para recibir ayuda. El silencio del otro lado de la línea fue largo. ¿Estás seguro de esto, Sebastián? Una vez que hagas estas promesas, estoy más seguro de esto que de cualquier decisión de negocios que he tomado en mi vida. Organiza la reunión, Marina. Es hora de comenzar a arreglar lo que está roto. La sala de conferencias del Hospital Central Metropolitano nunca había albergado una reunión como esta. Marina había trabajado durante toda la noche organizando el encuentro, contactando a las 20 familias de su lista con un mensaje simple pero cargado de esperanza. Vengan. Algo ha cambiado. Sebastián llegó temprano, deliberadamente rechazando la tentación de usar su vehículo más ostentoso. Conducía algo modesto, vestía ropa cara pero discreta, consciente de que cada detalle comunicaba intenciones. No quería llegar como el Salvador rico condescendiendo a ayudar a los pobres. Quería llegar como un socio potencial en la creación de algo sostenible. Marina lo recibió en la entrada con una expresión que mezclaba esperanza cautelosa con escepticismo profesional profundamente arraigado. Llegaron 18 de las 20 familias, informó mientras caminaban por corredores que Sebastián ahora conocía íntimamente. 2 no pudieron venir porque están en medio de emergencias médicas con sus hijos, lo cual, irónicamente, ilustra perfectamente por qué necesitan esta ayuda. ¿Valeria está aquí? Llegó hace 20 minutos con Tomás. El niño tuvo 2 episodios anoche, pero ella insistió en venir. Dijo que necesitaba estar presente para lo que sea que planeas anunciar. Sebastián sintió su pecho apretarse al imaginar a Valeria pasando otra noche de vigilancia constante, luego arrastrando su cuerpo agotado a esta reunión porque sentía responsabilidad de supervisar sus acciones. Cuando entraron a la sala, Sebastián se detuvo completamente. Las 18 familias presentes representaban un mosaico de sufrimiento digno. Había padres con ojeras que rivalizaban las de Valeria, madres sosteniendo documentos médicos con manos que temblaban de agotamiento, y varios niños en diversas etapas de tratamiento médico visible. Pero lo que más lo impactó fue la expresión en sus rostros. No era esperanza ingenua o gratitud anticipada. Era sospecha justificada mezclada con desesperación que los había traído de todos modos. Valeria estaba sentada en la segunda fila, Tomás acurrucado contra ella. Cuando sus ojos se encontraron, ella asintió casi imperceptiblemente. No era aprobación completa, pero era permiso para continuar. Marina se movió al frente de la sala, su lenguaje corporal transformándose de escéptico privado a profesional público. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Sé que muchos de ustedes tuvieron que reorganizar turnos de trabajo, encontrar cuidado de último minuto para sus hijos y gastar dinero en transporte que probablemente no podían permitirse. No los habría convocado si no creyera que esto vale su tiempo. Miradas se intercambiaron entre las familias presentes. Claramente habían sido quemados antes por promesas que nunca se materializaron. Este es Sebastián Correa, Marina continuó, gestualizando hacia él. Es empresario y ha expresado interés en establecer un fondo de asistencia médica para familias en situaciones como las de ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Sebastián pudo escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Otro rico jugando al Salvador? Probablemente quiere fotografías para relaciones públicas. Mi hermana aplicó a uno de esos programas hace años. Todavía está esperando. Sebastián se puso de pie, sintiendo el peso de 18 historias de desesperación enfocadas en él con mezcla de esperanza y cinismo justificado. No sé cómo hacer esto, comenzó con honestidad brutal que claramente sorprendió a la audiencia. No sé cómo pararse frente a personas que han sufrido de maneras que yo apenas estoy comenzando a comprender y decirles que quiero ayudar sin sonar condescendiente o salvacionista.
Las expresiones en la sala cambiaron ligeramente. Esto no era el discurso inspiracional que esperaban. Lo que sí sé es que hace semanas recibí un mensaje equivocado en mitad de la noche de alguien en esta sala. Continuó, mirando brevemente hacia Valeria. Y esa conversación me hizo confrontar algo que había estado evitando durante décadas. Que tengo recursos que literalmente no podría gastar en mi vida, mientras familias como las de ustedes están tomando decisiones imposibles sobre qué hijo alimentar o cuál medicamento priorizar. Un padre en la primera fila se inclinó hacia adelante, su expresión todavía escéptica, pero al menos escuchando. Marina me dio acceso a sus archivos. He leído cada una de sus historias. Y quiero ser completamente honesto sobre mis motivaciones, porque ustedes merecen esa honestidad. Sebastián hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Parte de por qué estoy haciendo esto es egoísta. He estado vacío durante años y no lo sabía. Acumular riqueza me había dado propósito falso. Pero eso no invalida el resultado potencial. Ustedes necesitan ayuda. Yo tengo recursos. Y entre esas dos realidades, debería existir una solución que preserve su dignidad mientras crea cambio real. Una mujer en la tercera fila levantó su mano tímidamente. Sebastián asintió hacia ella. ¿Qué tipo de ayuda exactamente? Porque he escuchado muchas promesas vagas que nunca se convierten en nada concreto. Específicamente, cobertura completa de tratamientos médicos especializados que el sistema público no cubre. Medicamentos sin límite de tiempo mientras sean médicamente necesarios. Terapias de rehabilitación continuas. Y estructura de apoyo para que no tengan que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos enfermos. El silencio que siguió era denso, con procesamiento de información que sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó un padre cuya hija estaba sentada en su regazo con tubo de alimentación visible. Sostenible indefinidamente. Estoy estableciendo un fondo de $500 millones inicialmente, estructurado para crear rendimientos que financien el programa permanentemente. Los números eran tan grandes que claramente tenían dificultad procesándolos. Para personas que contaban monedas para transporte público, 500 millones era una cifra abstracta sin significado real. ¿Y qué quiere a cambio? La pregunta vino de una mujer que sostenía documentos médicos tan gruesos que claramente representaban años de tratamientos. Porque en mi experiencia los ricos no regalan nada sin esperar algo. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero solo ella tuvo coraje de vocalizar. Quiero que me enseñen, Sebastián respondió. Quiero que me digan qué funciona realmente versus qué suena bien en papel. Quiero que me mantengan responsable de crear algo que preserve su autonomía, en lugar de convertirlos en receptores pasivos de caridad. Y quiero su permiso para aprender de sus experiencias, para que podamos eventualmente expandir esto más allá de este hospital. Valeria finalmente habló, su voz clara pero cargada con emoción que conocía íntimamente. Él vino a mi apartamento a medianoche. Vio a mi hijo tener una convulsión. No huyó. No ofreció dinero inmediatamente y desapareció. Se quedó. Hizo preguntas difíciles. Y cuando finalmente ofreció ayuda, lo hizo de manera que respetara que soy la madre de Tomás, no una beneficiaria de caridad pasiva. El testimonio de Valeria cambió algo fundamental en la energía de la sala. Si ella, quien claramente había sufrido tanto, estaba dispuesta a validarlo, tal vez había sustancia detrás de las palabras. ¿Cómo funciona prácticamente?, preguntó otro padre. ¿Aplicaciones? ¿Burocracia interminable? ¿Criterios imposibles de cumplir? Marina intervino, claramente habiendo preparado esta parte con Sebastián. El fondo opera a través del hospital con supervisión de trabajadores sociales. Las familias que ya están en mi lista son automáticamente elegibles. Para nuevos casos, el único criterio es necesidad médica demostrada y limitaciones financieras genuinas. Sin periodos de espera artificiales, sin burocracia diseñada para desalentar aplicaciones. ¿Y si decidimos que no queremos participar?, preguntó la misma mujer escéptica. ¿Si preferimos mantener nuestra independencia? Entonces eso es respetado completamente, Sebastián respondió. Este no es un programa de todo o nada. Pueden aceptar ayuda con medicamentos pero no con terapias. Pueden participar por 6 meses y luego decidir que prefieren otro camino. La autonomía es fundamental. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y una mujer entró apresuradamente, claramente llegando tarde. Llevaba uniforme de hospital,
y su rostro mostraba signos de haber estado llorando recientemente. «Disculpen el retraso», dijo con voz entrecortada. «Soy la doctora Islas. Marina me pidió que viniera». Sebastián reconoció el nombre inmediatamente. Esta era la especialista neurológica que trataba a Tomás, la doctora cuyas citas Valeria luchaba por pagar. La doctora Islas se movió al frente con Marina, su presencia añadiendo peso médico profesional a la discusión. «He sido neuróloga pediátrica durante 20 años», comenzó sin preámbulos. «Y cada día veo el mismo patrón. Niños con condiciones completamente tratables, sufriendo innecesariamente porque sus familias no pueden pagar los tratamientos que necesitan. He llorado más veces de las que puedo contar por la impotencia de saber exactamente qué necesita un paciente pero no poder proporcionárselo». Su voz se quebró ligeramente, y Sebastián vio que no era actuación. Esta era una profesional médica genuinamente destrozada por las limitaciones del sistema. Si este fondo es real, si realmente puede proporcionar acceso a tratamientos especializados sin las barreras financieras que actualmente existen, cambiará vidas. Literalmente salvará vidas. Y como médica que ha visto demasiados niños sufrir innecesariamente, apoyo esto completamente. El testimonio de la doctora Islas fue el punto de inflexión. Si una profesional médica respetada validaba el programa, la credibilidad aumentaba exponencialmente. Las preguntas comenzaron a fluir más rápidamente entonces, transformándose de escépticas a prácticas. ¿Cuándo comenzaría? ¿Cómo se coordinaría con tratamientos existentes? ¿Qué pasaba con medicamentos que requerían aprobaciones especiales? Sebastián y Marina respondieron cada pregunta con especificidad que demostraba preparación real, no promesas vagas. Habían trabajado durante días estableciendo estructura legal, procesos administrativos y sistemas de supervisión. Después de 2 horas de discusión intensa, Marina finalmente hizo la pregunta crucial. ¿Cuántas familias están interesadas en participar en la fase inicial del programa? 18 manos se levantaron simultáneamente. Algunas vacilantes, otras firmemente, pero todas levantadas. Sebastián sintió algo moviéndose en su pecho que no había experimentado en décadas. La satisfacción profunda de usar recursos para crear cambio tangible e inmediato. Mientras las familias comenzaban a dispersarse, muchas acercándose a Marina para hacer preguntas adicionales, la doctora Islas se acercó a Sebastián directamente. «Necesito verificar algo», dijo con expresión seria. «Esto es real. O voy a tener que consolar a estas familias en unos meses cuando descubran que fue otra promesa vacía. Es completamente real. Los documentos legales están siendo finalizados ahora. Las transferencias iniciales al fondo ocurren esta semana». La doctora Islas lo estudió durante un momento largo. Luego asintió lentamente. «Bien, porque tengo al menos 30 pacientes adicionales que necesitarán esto. Y si estás comprometido realmente, necesitamos hablar sobre expansión». Era exactamente el tipo de conversación práctica que Sebastián necesitaba. No gratitud efusiva, sino planificación estratégica para maximizar impacto. Cuando finalmente la sala se vació excepto por Sebastián, Marina, Valeria y Tomás, el peso de lo que acababa de suceder se estableció sobre todos. «Lo hiciste bien», Valeria dijo suavemente. «No prometiste soluciones mágicas. No trataste a nadie como proyectos de caridad. Les diste respeto. ¿Crees que confían en mí? Todavía no completamente. Pero les diste razones para considerar confiar. Eso es más de lo que la mayoría ha recibido». Tomás, quien había estado jugando silenciosamente con juguetes durante la reunión, levantó la vista. «Señor Sebastián, ¿esto significa que mamá no tiene que llorar tanto?» La pregunta simple destruyó a todos los adultos presentes. Sebastián se arrodilló para estar al nivel de ojos del niño. «Significa que vamos a hacer todo lo posible para que las cosas sean más fáciles para tu mamá. ¿Te parece bien?» Tomás asintió solemnemente, luego extendió su mano pequeña. Sebastián la estrechó, sintiendo el peso de una promesa que no podía permitirse romper. 3 semanas habían transformado el mundo de formas que Sebastián nunca había anticipado. El fondo no solo estaba activo, sino operando con una eficiencia que sorprendió incluso a Marina. Las 18 familias iniciales habían recibido acceso completo a tratamientos, y los resultados ya eran visibles. Pero era un martes ordinario cuando todo cambió definitivamente para Tomás.
Sebastián había sido invitado al apartamento de Valeria para lo que ella describió misteriosamente como algo importante. Llegó encontrando el espacio transformado por una energía diferente. Graciela estaba allí, junto con Marina y la doctora Islas. Y en el centro de todo, Tomás jugaba en el suelo con una concentración que Sebastián no había visto antes. Han pasado 11 días, Valeria dijo, su voz quebrándose con emoción que luchaba por contener. 11 días completos sin un solo episodio. Sebastián sintió su aliento atrapándose en su garganta. ¿11 días? La doctora Islas se adelantó, documentos médicos en mano, su expresión profesional atravesada por emoción genuina. El acceso consistente a la medicación de dosis completa, combinado con las terapias que ahora puede recibir regularmente, ha estabilizado su condición más de lo que me atrevía a esperar. No es cura, nunca lo será, pero es control. Es calidad de vida. Es un niño que puede jugar sin que su madre viva en terror constante. Valeria se dejó caer en el sofá, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Dormí 6 horas seguidas anoche, 6 horas completas. No recuerdo la última vez que eso pasó. Graciela se sentó junto a ella, tomando su mano con la familiaridad de años de vecindad y apoyo mutuo. Esta niña ha sido la madre más fuerte que he conocido, la mujer mayor dijo, mirando directamente a Sebastián. Y usted le dio algo que ninguna cantidad de fuerza podía conseguir. Esperanza real. Sebastián se arrodilló frente a Tomás, quien finalmente levantó la vista de sus juguetes. ¿Sabes qué, señor Sebastián? El niño dijo con la seriedad absoluta de la niñez. Ya no me duele tanto. Y mamá sonríe más. Era la declaración más simple y más devastadora simultáneamente. Todo el sufrimiento, toda la lucha, destilado en la observación de un niño de que su madre finalmente podía sonreír. ¿Puedo mostrarte algo? Tomás continuó, levantándose con energía que Sebastián no había visto antes. Corrió a su habitación y regresó con un dibujo nuevo. Esta vez, el dibujo estaba completo. Las mismas 2 figuras de palo, pero ahora había una tercera. Este eres tú, Tomás explicó, señalando la figura adicional. Porque nos ayudaste. Ahora mamá, yo, y tú somos un equipo. Sebastián sintió lágrimas que no había llorado en décadas corriendo por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino de algo que apenas podía nombrar. Propósito, conexión. La realización de que había usado su vida para crear cambio tangible en el mundo. ¿Puedo quedármelo?, preguntó con voz temblorosa. Tomás asintió generosamente. Es mi regalo para ti. Porque mamá dice que siempre debemos agradecer a las personas que nos ayudan. Días después, Sebastián se encontró en una situación que habría sido impensable semanas antes. Sentado en la sala de juntas de su propia empresa, enfrentando a su consejo directivo furioso. Has desviado $500 millones de capital líquido a un fondo de caridad. Su director financiero declaró con incredulidad apenas contenida. Has cancelado contratos lucrativos. Has ignorado reuniones críticas. Los accionistas están preguntando si has perdido la cordura. Sebastián los miró a cada uno, hombres y mujeres que había conocido durante años, con quienes había construido un imperio, y se dio cuenta de que ya no hablaban el mismo idioma. No he perdido la cordura, respondió con calma que contrastaba con la agitación en la sala. La he encontrado. Y si usar recursos para salvar vidas de niños les parece locura, entonces tenemos valores fundamentalmente diferentes. Esto no es sobre valores, otro ejecutivo intervino. Es sobre responsabilidad fiduciaria. Tienes obligaciones con los accionistas. Tengo obligaciones con la humanidad que superan cualquier compromiso con ganancias. El silencio que siguió fue denso con la realización de que algo fundamental había cambiado irreversiblemente. Si no puedes apoyar esta dirección, Sebastián continuó, entiendo completamente. Pero no voy a retroceder. El fondo continuará. Las familias continuarán recibiendo ayuda. Y si eso significa reestructurar mi relación con esta empresa, estoy preparado para tener esas conversaciones. Un ejecutivo se levantó para irse, luego otro. Pero 3 permanecieron sentados, expresiones pensativas en sus rostros. ¿Qué has visto que nosotros no hemos visto?, uno de ellos preguntó finalmente. Sebastián consideró la pregunta. Luego sacó su teléfono y mostró el dibujo de Tomás que había fotografiado. Vi a un niño que no podía terminar un dibujo porque su cuerpo lo atacaba constantemente. Ahora puede completar sus dibujos, puede jugar, puede ser niño.
y su madre puede dormir sin terror de perderlo. Eso es lo que vi, y una vez que lo ves, no puedes desverlo. Un mes completo después del mensaje equivocado que había cambiado todo, Sebastián recibió una llamada de Marina con noticias que transformarían todo nuevamente. Necesitas venir al hospital. Ahora. El tono urgente en su voz lo llenó de terror inmediato. Tomás, ¿había habido retroceso? Algo había salido mal. Llegó al hospital corriendo, su corazón latiendo con miedo que no había experimentado antes. Pero cuando entró a la sala de conferencias, encontró algo completamente inesperado. 50 familias llenaban el espacio. No solo las 18 originales, sino docenas más. Y en el frente estaba Valeria, de pie junto a Marina con expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. ¿Qué es esto?, Sebastián preguntó, completamente confundido. Valeria dio un paso adelante. Es una revolución. Las familias que ayudaste comenzaron a hablar. Compartieron sus historias. Y otras familias empezaron a llegar preguntando si había esperanza para ellos también. Marina intervino, sosteniendo documentos gruesos. La doctora Islas contactó a colegas en otros hospitales. Ellos tienen listas como la mía, cientos de familias. Y cuando supieron lo que estabas haciendo aquí, quisieron saber si podía expandirse. Pero hay más, Valeria continuó, su voz fortaleciéndose. Hablé con las otras familias. Les dije que no podíamos simplemente ser receptores pasivos. Que si recibíamos esta ayuda, teníamos responsabilidad de contribuir también. Sebastián sintió algo expandiéndose en su pecho mientras procesaba lo que estaba escuchando. Cada familia que recibe ayuda del fondo ha acordado contribuir de alguna manera. Valeria explicó. Algunos ofreciendo tiempo como voluntarios, otros compartiendo sus historias para educar sobre las realidades del sistema de salud. Algunos mentoreando nuevas familias que entran al programa. No somos caridad, somos comunidad. Era exactamente lo que Sebastián había esperado crear, pero no se había atrevido a pedir. No dependencia, sino red mutua de apoyo donde cada persona contribuía según sus capacidades. Y hay algo más, Marina añadió claramente emocionada. 3 otros empresarios contactaron después de escuchar sobre el fondo. Quieren establecer programas similares en sus ciudades. Sebastián, lo que comenzó con un mensaje equivocado, está convirtiéndose en movimiento. Sebastián se dejó caer en una silla, abrumado por la magnitud de lo que había desencadenado con una simple decisión de responder a un mensaje nocturno, en lugar de ignorarlo. No sé qué decir, admitió honestamente. Tomás apareció de entre la multitud de familias, caminando directamente hacia Sebastián con la confianza de un niño que se sabía amado y seguro. Mamá dice que cuando alguien te ayuda, tú ayudas a otros. Entonces el amor sigue creciendo y creciendo hasta que llena todo el mundo. La sabiduría infantil expresada con tal simplicidad contenía verdades que Sebastián había tardado 50 años en aprender. Esa noche, Sebastián se encontró de regreso en su penthouse, mirando la ciudad desde las mismas ventanas donde había leído el primer mensaje de Valeria. Pero ahora, cuando miraba las luces de miles de hogares, ya no los veía como abstracciones distantes. Veía historias, familias, luchas y triunfos, conexiones humanas que antes había sido ciego para ver. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Tomás quiere que sepas que pasó otro día sin episodios. Van 14 días. 14 días de ser simplemente un niño. Gracias no parece suficiente palabra, pero es todo lo que tengo. Sebastián respondió con dedos que todavía temblaban ligeramente con emoción de todo lo que había sucedido. Gracias a ti, por enviar ese mensaje equivocado, por verme cuando yo no podía verme a mí mismo, por enseñarme que la riqueza real no se cuenta en dinero sino en vidas tocadas. Miró el dibujo de Tomás que había enmarcado y colgado en su oficina, donde antes había estado una obra de arte que costaba más que el apartamento completo de Valeria. Las 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol brillante. No era arte sofisticado. Era algo infinitamente más valioso. Era prueba de que había usado su vida para crear algo que importaba realmente. Su teléfono vibró una vez más. Otro mensaje. Por cierto, encontré el número correcto de mi hermana Patricia finalmente. Le conté toda la historia. Quiere conocerte. Dice que cualquiera que pueda transformarse tan completamente merece ser conocido.
¿Cena familiar este fin de semana? Sebastián sonrió, una expresión genuina que ahora aparecía en su rostro con regularidad natural. Familia, comunidad, conexión. Cosas que todo su dinero nunca había podido comprar, pero que un mensaje equivocado en mitad de la noche había hecho posibles. «Estaré ahí», escribió, «con una condición. Yo cocino. Es hora de que aprenda a hacer algo con mis manos, además de firmar cheques». La respuesta de Valeria fue inmediata. «Graciela dice que necesitarás mucha práctica, pero todos los comienzos son importantes, incluso los torpes». Sebastián se rió, el sonido resonando en el penthouse, que ya no se sentía como prisión de lujo, sino como espacio desde el cual podía coordinar cambio real en el mundo. Afuera, la ciudad continuaba brillando. Pero ahora Sebastián sabía que en algún lugar entre esas luces, familias dormían con menos miedo, niños jugaban con menos dolor, madres lloraban menos, y todo había comenzado con la decisión más simple: responder a un desconocido que necesitaba ser escuchado. A veces, los milagros no llegaban envueltos en grandes gestos. Llegaban como mensajes equivocados en mitad de la noche, esperando ser respondidos por corazones dispuestos a ser transformados.